Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Estamos acá en en una nueva transmisión, en un nuevo tiempo vivo, real, desde acá, desde nuestra oficina. Estamos empezando este día domingo con el mensaje número 6 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida, y el título del mensaje para hoy es El Monte Sinaí y los 10 mandamientos. El Señor nos ha regalado un lindo día domingo de lluvia para que podamos estar en familia, unidos, disfrutando en casa y por supuesto sintonizándonos con este tiempo de servicio. Insisto, y como lo digo siempre, deseando y orando y esperando en el Señor que pronto podamos por lo menos pasar a fase 3 acá en Pichilemu, en Chile, para poder volver a reunirnos y vernos y saludarnos y tener un tiempo diferente, no solo de transmisión, sino en el que podamos vernos el uno con el otro. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, por supuesto, donde estamos fundamentando nuestra serie. En el capítulo 19 y 20 vamos a estar viendo varios versículos de cada capítulo y de allí vamos a sacar el mensaje de hoy día. Éxodo 19-20 y el título es El Monte Sinaí y los 10 mandamientos. Y por supuesto pongamos este tiempo en las manos del Señor para que sea su Espíritu guiándonos y nutriéndonos de su palabra en este día. Señor, venimos a ti a través de nuestras oraciones, nos acercamos a ti y queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro todo y queremos decirte que te necesitamos, Señor, cada día y también queremos decirte, Señor, que tú eres lo más importante de nuestras vidas. Oramos por este tiempo de servicio, oramos por este tiempo de mensaje. Señor, oramos por una clara exposición de tu palabra para el beneficio, Señor, y para la bendición y la nutrición de tu iglesia. Quédate con nosotros y oramos para que también estés con cada uno de los que nos están viendo, Espíritu Santo, trayendo convicción hacia nuestros corazones. Amén. Muy bien, estamos ya por empezar y vayamos al versículo 3 del capítulo 19 de Éxodo. Repito, el monte Sinaí y los 10 mandamientos es el título de nuestro mensaje. Capítulo 19, versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Algo que tenemos que ver acá nosotros es de que para este punto Moisés ya había desarrollado una muy buena amistad con Dios, ya había desarrollado una relación bien profunda, bien íntima, y ellos hablaban así como dos amigos. Ellos hablaban de no cara a cara, porque obviamente a Dios nadie lo ha visto, aunque más adelante el texto dice que ellos hablaban cara a cara, pero básicamente es solo para decir de que ellos hablaban así como quien habla, como dos amigos están hablando. Y hasta este punto ellos ya habían desarrollado una buena amistad bien profunda y bien íntima y hablaban así. Dios lo llamaba, Moisés subía al monte, él bajaba y le transmitía al pueblo lo que había en el corazón de Dios para él. Versículo 5. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés, para que Moisés le dijera a su pueblo, de que si el pueblo guardara los mandamientos de Dios y su palabra, ellos iban a ser su especial tesoro. Y la palabra que tenemos que destacar acá es esa, especial tesoro. Nosotros vemos que esas son palabras íntimas, son palabras llenas de amor, son palabras muy, pero muy cercanas, muy personales. Yo le voy a decir mi especial tesoro a mi hija, también se lo voy a decir a mi hijo, porque los amo, porque son parte de mí y porque tenemos una relación muy linda entre hijo y padre e hijo. Entonces, el hecho de que Dios diga mi especial tesoro es porque Dios amaba a su pueblo, porque Dios deseaba lo mejor para sus hijos, porque no todas las naciones tenían esa bendición de ser llamadas mi especial tesoro. Y aquí vemos el corazón de Dios para Israel como un padre que ama y le dice a su hijo, eres mi especial tesoro, solo si guardas mis mandamientos. Pero el hecho de que Dios diga eso es porque nosotros vemos el amor de Dios hacia su pueblo. Versículo 6. Y ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dijo Dios a Moisés. Un reino de gente santa y de sacerdotes. Repito, no todas las naciones en ese tiempo, bueno, nadie tenía esa bendición, ese grado honroso de decir, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. Dios tenía un propósito grande y la voluntad de Dios para Israel era también muy grande, muy ancha, muy profunda, y Dios tenía grandes planes para su pueblo. Y nosotros lo vemos de esa manera, cuando Él dice especial tesoro y un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Allí vemos el corazón, vemos los planes, el deseo, el amor, el cuidado de Dios hacia su pueblo. Vemos muchas cosas en estos aspectos del texto. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés le dijo al pueblo lo que Dios le había dicho. El pueblo respondió y dijo, sí, Moisés, vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho. Moisés volvió al monte y le dijo, Señor, ellos van a hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Ya? Para que te crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras al pueblo de Jehová. ¿Cuál es la dinámica acá? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Moisés y Dios hablaban con gran confianza, pero en este caso, antes de dar los 10 mandamientos, Dios iba a bajar, la presencia de Dios iba a bajar en una nube espesa por encima del monte, en medio de truenos y en medio de relámpagos y en medio de una gran señal de poder. Y Dios en voz alta iba a decir los mandamientos y todos lo iban a escuchar. Vaya manera de escuchar a Dios. ¿Qué manera más única, qué manera más especial de escuchar la voz de Dios? El pueblo estaba abajo, a los pies del cerro, y Dios iba a hablar desde arriba, de entre la nube espesa, en medio de truenos y relámpagos. Así es como Dios les dio los mandamientos a ellos. Si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta de eso. ¿Qué manera más única de decir un mensaje a su pueblo? Vamos a dar un salto grande, ¿ya? Y vamos a pasar al capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Versículo 1 del capítulo 20. Atención, el panorama es el siguiente. En medio de toda esta comunicación que había entre el pueblo, Moisés y Dios, yo quiero que ustedes analicen, que ustedes piensen, que ustedes mediten, deténganse un momento y piensen de la forma como Dios le habló a su pueblo. Fue en medio de trompeta, en medio de bocina, en medio de relámpagos y de truenos, de una nube espesa, una nube quizás oscura, y desde allí se escuchaba la voz de Dios y todo el pueblo, estamos hablando de más de 600,000 personas, a lo mejor quizás con niños y niñas y todo, quizás a lo mejor cerca de 1,000,000 de personas escuchando la voz de Dios. Más de 600,000 personas escuchando cada uno de los 10 mandamientos. Y la razón por la cual Dios dijo esto o les habló de esta manera es para que ellos creyeran aún más. Dios ya había hecho muchos milagros, ya les había dado el maná, ya les había abierto el mar rojo, ya había hecho muchas cosas. Y por si eso fuera poco, Dios les habla de esta forma, para que todos escuchen y para que todos se llenen de temor y conozcan y crean en Dios. Ahora analicemos los 10 mandamientos, lo que Dios habló desde esa nube por medio de truenos y relámpagos. Versículo 3. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ahora, ¿por qué Dios habla de no tener dioses ajenos? Porque, bueno, en la cultura antiguo testamental era muy normal de que todos los pueblos, todas las naciones tenían otros dioses. Eran naciones y pueblos consumidos, sumidos en idolatría. Egipto tenía muchos dioses. Allá en Canaán, donde ellos iban a ir, había muchos dioses. Los amorreos, todos estos pueblos también tenían muchos dioses. O de hecho, hasta donde Abraham había salido, de Ur, de los caldeos, también tenían dioses. Y Dios no quería que el pueblo de Israel cayera en este problema de tener muchos dioses.
Y esto se le llama politeísmo. Todas las naciones en ese tiempo eran politeístas porque tenían muchos dioses, pero Dios no quería eso. Dios quería que Israel tuviera solo un Dios, el Dios verdadero, el Dios del cielo. Y por eso Él dice, no quiero que ustedes tengan otros dioses. Un Dios van a tener, que soy yo. Primer mandamiento. Segundo mandamiento está desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Ya estos versículos se agrupan y de ahí sale el segundo mandamiento. Y este mandamiento es: no adorarás imágenes. Eso es lo que dice el versículo 4, básicamente. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas, ni de la tierra. Todas las otras naciones tenían como imágenes, estatuas, un pedazo de palo, un pedazo, una piedra o un altar, un becerro. Todas las otras naciones tenían algo, tenían una imagen, tenían una figura de algo que adorar. Y Dios dice, no van a hacer eso, no van a entrar en idolatría. Ustedes van a adorar al Dios verdadero, ustedes van a rendirle adoración a mí, que yo existo, que soy un Dios de verdad, un Dios que escucha, que habla y que hace milagros. Los otros dioses no hacen esto, yo sí lo hago, por lo tanto ustedes no van a tener imágenes ni van a caer tampoco en idolatría, como había sido el mandamiento primero. Vamos a nuestro tercer mandamiento, ya este es en el versículo 7. El versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El propósito de no tomar en vano el nombre de Jehová era para que nadie desacreditara ni nadie tuviera por broma o por chiste el nombre de Jehová. Porque si por allí andan diciendo el nombre de Dios en vano, si andan jurando en el nombre de Dios por cosas que no tienen propósito, que no tienen sentido, a lo mejor muchas otras personas van a tomar el nombre de Jehová como una broma, como un chiste, como algo que en realidad no tiene valor, no tiene poder. Y eso desacreditaría quizás la fe y la reverencia y el temor del pueblo hacia Dios. Por eso Él dice, no tomen mi nombre en vano, no anden haciendo bromas, no anden haciendo chistes, no anden haciendo juramentos, no anden haciendo promesas en mi nombre, cosas que yo no dije, cosas que yo nunca voy a cumplir ni nada, porque no salieron de mí. Entonces el propósito de esto es no desacreditar, no deshonrar el nombre de Dios y no perder ese temor y esa reverencia hacia Dios. Esa es la razón por la cual no debemos, aún nosotros hoy en día, tomar el nombre de Dios en vano. Mandamiento número 4, versículo 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. El propósito del día de reposo nosotros vemos dos. El primero es apartar un día específico para Dios, un día para adorar a Dios, un día para pensar en Dios, para meditar en Dios, para darle atención, para darle devoción, para darle tiempo, para tener un espacio para pensar en Dios. Ese es el primer propósito del día del reposo, que la gente pare de todas sus actividades y se dediquen a Dios, que se dediquen a hablar con Él, a pensar en Él, a meditar en Él y así no caer en autosuficiencia ni olvidarme quién es Dios. Y el segundo propósito es simplemente descanso físico. Si alguien trabaja de lunes a domingo o de lunes a lunes, y si alguien trabaja 25 horas al día, aunque solo son 24, pero es una forma de decirlo, lo más probable es que esa persona va a sufrir de alguna enfermedad, va a sufrir de estrés, por ahí quizás un infarto, un preinfarto, un derrame cerebral, qué sé yo. Es importante el descanso físico. Es importante que el pueblo de Israel descansara y pensaran también de que Dios es quien los sustenta, que Dios es quien les provee, que Dios alimenta al pueblo, que Dios es quien le da prosperidad a sus siembras y a su ganado. Esos son los dos propósitos del día del reposo. Un día específico para pensar y meditar en Dios y el otro es para un buen descanso físico, para estar preparado para lo que viene. Mandamiento número 5, versículo 12. Dice, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, dice Jehová
tu Dios que te saca de Egipto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el propósito de que Dios les diga esto al pueblo? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, para generar, para sembrar una cultura de honra entre padre e hijos y padres. Dios no quería que el padre anduviera peleando con el hijo y la madre peleando con la hija. No, que esto, que no sé qué. Que hubiera una cultura de reverencia, una cultura de honra, una cultura de respeto y de alto estima y de mucho temor entre los padres hacia los hijos. ¿Para qué? Para que la imagen no se manche de los hijos del pueblo de Israel hacia Dios. Porque si yo tengo un padre que me deshonra, que no me trata bien, mi respuesta obviamente hacia él va a ser lo mismo. Y si yo tengo a un padre en el cielo, obviamente también de la forma como yo quizás honro o deshonro a mi padre, así voy a hacer con Dios. Entonces Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que haya en Israel, en el pueblo de Dios, una cultura de respeto, de amor, educada. ¿Ya? Nadie tenía esta mentalidad, nadie tenía esta educación en las otras naciones. Ni existía el hecho de honrar, obedecer, de bendecir a los padres y de los padres a sus hijos. Nadie tenía esta educación. Y Dios dice, hagan esto ¿para qué? Para que la imagen de Dios, que soy yo, no se manche para las futuras generaciones. Y de la forma como el padre trata al hijo y el hijo también responde a su padre, eso tiene mucho que ver para cómo los hijos van a ver a Dios. Mandamiento número 6, versículo 13. No matarás. Fácil y simple, no matarás. Recuerden, Dios estaba hablando desde el monte. Dios estaba hablando desde en medio de truenos, relámpagos y en medio de una nube espesa. Dios mismo estaba diciendo estas cosas. No matarán. A lo mejor en Egipto era normal matar. No se sabe si había una ley que penalizaba que alguien matara a alguien. A lo mejor no importaba. A lo mejor si alguien moría quedaba allí tirado como un perro en la calle. No se sabe. Pero aquí en Israel la ley era diferente. El que mata comete pecado. El que mata comete una gran ofensa delante de Dios. Y sabemos que Dios quería formar una cultura, una sociedad donde no había muerte, porque en una cultura donde hay muerte, donde hay homicidio, eso trae más muerte, eso trae más conflicto, trae más pobreza, trae más miseria. Y Dios no quería una sociedad miserable, Dios no quería una sociedad corrompida y que trae más pobreza. Y la ley decía que el que matara iba a morir apedreado o asaetado, es decir, a flechazos. Entonces era complicado el que matara. El que mataba moría. Así era la ley. Y Dios quería a un pueblo que no tuviera este problema. Mandamiento número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Dios mismo dice esto, ni siquiera Moisés. Dios mismo lo dice, no cometerás adulterio. Y bueno, ¿cuál es el propósito de no cometer adulterio? El adulterio ha sido el problema de la humanidad desde que básicamente el hombre, que es Adán y Eva, cometieron este pecado de desobedecer a Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Desde ese momento en adelante, el adulterio ha sido el mayor, quizás el mayor pecado, el mayor problema del hombre. Vemos que todos los pueblos alrededor de Israel en ese tiempo eran pueblos cochinos, pueblos depravados, pueblos que de la forma como ellos adoraban a sus dioses era con orgías sexuales, con inmoralidades sexuales, con paganismo, una forma completamente sucia. Y Dios dice acá, yo no quiero eso en mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo esté libre de estas cosas. Yo quiero que mi pueblo no cometa adulterio, ya que no cometa este gran pecado, porque por eso Dios da el matrimonio, por eso Dios crea esta forma de que el hombre tenga solo una mujer y que comparta su vida hasta el resto de sus días. Dios quería una sociedad ajena al paganismo. Vamos a nuestro siguiente mandamiento, mandamiento número 8, versículo 15. No hurtarás, es decir, no robarás. No robar, no robar. La ley decía que el que robaba básicamente también era penalizado con severo castigo. Ya algunos de ellos también morían si robaban. Dios no quería esto. No sé si en Egipto a lo mejor esto no era penalizado, si en Egipto esto no era quizás un problema, pero en Israel sí.
Y esto lo vemos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa hoy en día si pillan a un ladrón robando en una tienda, en un supermercado, en una bencinera? El robo es bien penalizado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces Dios dice, yo no quiero que mi pueblo, que mi hijo robe, que mi hijo que se llama Israel, yo no quiero que sea un ladrón, que sea que tengas esas mañas y ese problema de andar robando. Yo quiero que no haya robo, no hurtarás, no robarás, eso no va a ser parte de ti. Mandamiento número 9, versículo 16. No hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentir, no mentirás. La mentira para Dios es tan ofensiva como el adulterio, es tan ofensiva como el matar, como el robar. El mentir es un gran pecado, es un gran problema para nuestras vidas. Y Dios dice, no mentirás. La mentira es aborrecida. Dios odia la mentira. Y por eso Él está diciendo esto acá, no mentir. Sabemos que en la cultura antiguo testamental la mentira era muy común, era muy normal, era parte de las personas, era parte de la sociedad de ellos, pero Dios dice, yo quiero un pueblo sincero, un pueblo honesto, un pueblo transparente. Porque si ellos en su cultura, en su sociedad, generaban o sembraban esta cultura de mentir, lo mismo iba a ocurrir con Dios, aunque a Dios nadie le puede mentir, Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero también Dios quería una sociedad libre de la mentira. Y tenemos acá nuestro último mandamiento, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia está conectada mucho con la envidia. ¿Ya? El hecho de codiciar es cuando nosotros tenemos envidia de quizás las otras personas. ¿Por qué la otra persona tiene y yo no tengo? ¿Por qué la otra persona tiene esto y yo no tengo? ¿Por qué la otra persona alcanzó esto y yo no lo alcancé? Y quiero que ustedes sepan que la envidia o la codicia es el inicio de muchos conflictos. La envidia y la codicia es el inicio de asesinatos, de crímenes, de pleitos, de contiendas, de todas estas cosas. Muchas personas se matan por la envidia, personas se matan por la codicia, personas cometen grandes crímenes y cosas muy graves por codiciar y por envidiar. Y Dios dice, yo no quiero esto. Yo no quiero a mi pueblo envidioso. ¿Envidioso de qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a andar codiciando? Y lo otro también es que Dios no quería que ellos codiciaran lo que los otros pueblos tenían. No quería que ellos desearan lo que los otros pueblos tenían, porque todo lo que los otros pueblos tenían era completamente malo e inaceptable delante de Dios. Lamentablemente esto ocurrió más adelante. Ellos pidieron un rey, quisieron ser como las otras naciones, cayeron en eso, en codiciar, en querer tener lo que los otros pueblos tenían. Ahora leamos el versículo 18, hemos ya leído así bien breve los 10 mandamientos y dice, todo el pueblo observaba, atención a esto iglesia, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Repito, estas cosas de no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, los dijo Dios. Dios lo dijo de en medio de o por encima del monte, en medio de truenos y relámpagos. Y Dios se expresa así para su pueblo, para que el pueblo tema, para que el pueblo crea, para que el pueblo abra sus ojos y vea que es un Dios real. Ninguna de los otros dioses hacía este tipo de cosas para su pueblo. Ahora, para entrar en aplicación, quiero que hablemos brevemente de 4 razones por las cuales Dios da los 10 mandamientos. 4 razones que nos ayuden a nosotros a entender por qué Dios dio estos mandamientos a su pueblo. Si bien ya de alguna manera hemos dicho y hemos interpretado los 10 mandamientos y nos da entendimiento y nos da luz de por qué obviamente Dios dio esto, pero vayamos en profundidad, vayamos más abajo, más adentro. Y en realidad la primera razón, estamos en aplicación, atención, la primera razón por la cual Dios da los 10 mandamientos es para que el pueblo identifique su problema. ¿Ya? Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, o también la ley más adelante, para que el pueblo identifique su problema. ¿Y cuál es el problema del pueblo? El pecado. Simplemente.
Y así de fácil. Los 10 mandamientos funcionan como un rayo X, ¿ya? Como los rayos X. ¿Cómo explico yo esto? Por ejemplo, si yo haciendo deporte me caigo y me lesiono mi brazo, yo sé que mi brazo está lesionado, pero no sé si lo que mi brazo tiene es una quebradura o es una fisura o solo quizás el hueso se salió de su puesto y no sé la lesión. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy al hospital, me toman una radiografía o un rayo X y el rayo X me dice mi problema. El rayo X me dice qué es lo que hay en mí. Me dice si es una quebradura, si es una fisura, si me zafé el brazo. Pero el rayo X simplemente me muestra el problema, pero no me cura. El rayo X no me sana. El rayo X no elimina mi problema. Lo único que hace es mostrarme el problema, es mostrarme lo que hay adentro de mí, pero no me sana. Bueno, así eran los 10 mandamientos. Es como un rayo X para que ellos vieran qué había dentro de ellos. Y lo que había dentro de ellos era que era un pueblo pecador. Dios quería que ellos reconocieran que ellos eran débiles, que ellos eran carnales y que ellos necesitaban de Dios porque eran un pueblo pecador. Esa es la primera razón por la cual Dios da los 10 mandamientos, para que ellos vean su condición y vean que necesitan de Dios. Segundo motivo por el cual Dios da los 10 mandamientos: le muestran la necesidad de temer y de amar a Dios al pueblo. El pueblo, hasta este punto, si bien ya Dios había abierto el mar, ya había dado el maná, ya había hecho cualquier milagro, cualquier maravilla, el pueblo todavía no tenía el temor que Dios quería que ellos tuvieran hacia él. Y no hablamos de un temor paranoico, de que el pueblo tenía que temblar cuando miraban a Dios. No, el temor de Dios se refiere a tener reverencia, a tener una conciencia de decir: yo no voy a hacer esto porque amo a Dios. Yo no voy a hacer esto porque Dios me ha sanado, Dios me ha salvado y porque lo amo. En eso se basa y se muestra el temor de Dios. Y de hecho, allá en el capítulo 12 de Eclesiastés, Salomón dijo que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios, porque ese es todo el propósito el final básicamente del cristiano: vivir en los mandamientos de Dios y temerlos y guardarlos. Bueno, sabemos que hay otro propósito, que es la salvación, la vida eterna, etcétera, pero es temer a Dios, y ese es el propósito por el cual Dios da los mandamientos, porque el pueblo tenía que crecer en temor de Dios y tenía que crecer en amor hacia Dios para así hacer la voluntad de Dios. Razón número 3: mantenían al pueblo en su voluntad, es decir, en la voluntad de Dios. ¿Ya? Dios da los mandamientos al pueblo de Israel para que el pueblo se mantuviera en el camino correcto, para que el pueblo se mantuviera en el camino que tenían que caminar. Y esto también es para Moisés. Si ustedes se dan cuenta o hacen memoria, en nuestra serie también hacemos un pequeño estudio de la vida de Moisés. Y Moisés tenía que mantenerse también en ese camino. Este era un gran desafío para él, porque en cualquier momento Moisés tiraba la toalla, decía: Señor, yo no quiero más con este pueblo, yo no quiero nada, es muy difícil la tarea que tú me has dado, me echo para atrás y sigo mi camino. Pero estos mandamientos también alineaban el corazón de Moisés como líder, como persona de influencia que dirigía al pueblo hacia Dios. Los mandamientos lo mantenían a él en el camino correcto, porque de esa manera Moisés también tenía que ser una persona que no mentía, que no cometía adulterio, una persona que vivía íntegramente delante de Dios, porque si había pecado en Moisés, no podía estar delante de su presencia, no podía hacer lo que él hizo. Y si nosotros nos damos cuenta, Moisés fue una persona que cometió crímenes y también mató cuando vivía en Egipto. Y por eso es importante que esto también mantiene a Moisés como líder, como pastor, como hombre de influencia en los caminos de Dios, y obviamente también para su pueblo. Razón número 4, y es la razón más importante, ¿ya? El pueblo, los 10 mandamientos le muestran al pueblo la necesidad que ellos tienen de recibir el perdón de Dios. Y también el pueblo necesitaba ser perdonado, porque hasta este punto ya habían cometido ya varios errores. Primero, no creían. Segundo, les costaba ver a Dios como un padre, como un proveedor. Ya habían construido un becerro o iban a construir un becerro para cometer un gran pecado también delante de Dios. Entonces ellos necesitaban ese perdón de parte, obviamente, de Dios.
Eh, También los 10 mandamientos les mostraban a ellos que eran un pueblo imperfecto, ya que eran un pueblo imperfecto y que cometían varios errores. Pero lo más importante del cuarto punto, ya, lo más importante del cuarto punto de por qué Dios da estos mandamientos es la necesidad de la venida de un Salvador. La necesidad que el pueblo tenía que ese Mesías, que ese Salvador del mundo llegara para redimirlos y liberarlos del pecado. Si bien es muy temprano todavía, sí, faltan más de 1000 años para que Cristo viniera en este tiempo en el Éxodo. Faltaban muchas cosas que el pueblo tenía que vivir, había muchos obstáculos, muchos problemas, muchas aventuras que el pueblo tenía que pasar, pero desde ya Dios vio y se dio cuenta que el pueblo, que sus hijos necesitaban a un Salvador, necesitaban a un Redentor. Y por eso yo digo que los 10 mandamientos no es una historia para niños de escuela dominical que tal vez aparecen por allí en una Biblia para niños de color rosado, de color azul, o los 10 mandamientos aquí, los 10 mandamientos allá. No, los 10 mandamientos es algo tan serio y es algo tan real como esto, que apuntan a la necesidad de mantenernos en la voluntad de Dios. Porque esa es la serie, ese es el nombre que nosotros hemos titulado de esto, que los 10 mandamientos nos ayudan a nosotros como iglesia a recordar que somos un pueblo necesitado de Dios, que necesitamos su perdón, que necesitamos su gracia todos los días desesperadamente. Dios le da sus mandamientos a su pueblo para que ellos vean que necesitan a un Salvador eterno, a un Redentor, que gracias a esa conexión que Cristo hizo entre Dios y los hombres, ahora nosotros podemos vivir en esa gracia. Y solo viviendo en la gracia, solo viviendo en ese perdón, nosotros podemos cumplir ahora los 10 mandamientos. Solo viviendo en la gracia yo puedo caminar en el perdón. Solo si yo he sido perdonado por Dios, por medio de Cristo, ahora yo puedo caminar en ese perdón. Solo si yo miento, digamos, 5 veces en el día y durante todo el tiempo, pero como ahora vivo en la gracia, ahora yo puedo ir y puedo buscar ese perdón. Solo viviendo en la gracia nosotros podemos cumplir estos mandamientos. Perdón. Y por eso Dios se los da a su pueblo, para que vieran su condición, para que vieran qué hay adentro de ellos y sobre todas las cosas para que vieran la necesidad de un rey, de un salvador, de un redentor, que solo en él se pueden cumplir estos mandamientos. Y esto es para hoy, para nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, ya hoy en nuestro tiempo, 2021. Solo en Cristo, solo en su gracia y en su perdón, solo en el poder de la cruz, nosotros podemos guardar estos mandamientos. Solo en Él nosotros podemos hacer lo que está escrito acá. Por eso son muy importantes los 10 mandamientos. Te dicen que tienes una necesidad, los 10 mandamientos te dicen que tienes un problema, los 10 mandamientos te hacen estar en la voluntad de Dios y los 10 mandamientos te recuerdan que tú necesitas un redentor, un salvador y que necesitas desesperadamente todos los días ser abrazado por la gracia redentora y sanadora y restauradora de Cristo. Ese es el propósito de los 10 mandamientos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nosotros es que en Cristo nosotros caminemos en estos 10 mandamientos. Que el Señor te bendiga.